Audientes, televidentes de Ecuador en vivo, en el territorio nacional y obviamente interconectados con todo el planeta. Ecuador en vivo les dice desde ya muchísimas gracias. Hoy volveremos a hablar con un conocido y prestigioso urbanista. Urbanista no solamente teórico de escritorio, sino operativo y práctico, que fue factor fundamental de una de las grandes alcaldías de Quito, la de don Rodrigo Paz Delgado, más tarde en el Consejo Provincial de Pichincha, siempre un operativo, don Roberto Chediak Flores. Vamos a hablar de algunos tópicos con él que tienen que ver con el civismo, con el país, con el futuro, pero fundamentalmente con la suerte de las ciudades, y de la ciudad de Quito. Roberto, te doy una muy cordial bienvenida y vamos a iniciar con el siguiente tema. Me parece a mí que los alcaldes del Ecuador tienen toda la razón en haberse movilizado a las calles. La policía les ha impedido, como si fueran manifestantes comunes y corrientes, a reclamar que el Estado les transfiera los recursos que les debe por ley, por obligación legal y obligación moral. Este es el primer tema contigo, Roberto. Gracias, Marcelo. Siempre un gusto estar contigo, estar con la enorme ciudadanía que te sigue. Y claro, comparto contigo, Marcelo, esa preocupación. Los alcaldes de las ciudades son los representantes más cercanos que tiene la comunidad. Al gobierno central le ven con distancia, le ven con mucha lejanía, con poca proximidad. En cambio, los alcaldes son quienes les representan y por eso los alcaldes tienen un rol protagónico. A veces ni siquiera solamente con lo que la ley les obliga a través de la ley de régimen municipal, sino que la ciudadanía deposita la confianza en los alcaldes para soluciones de problemas que son integrales. Problemas, por ejemplo, como el de la seguridad, el de la educación y la salud, que no necesariamente son competencias municipales, pero que en cambio la ciudadanía sí reclama que los alcaldes asuman para sí estas responsabilidades que les permitan solucionar de forma más fácil y directa. En el caso quiteño, las antiguas obligaciones exclusivas, excluyentes del Estado central, han ido transfiriéndose al poder municipal desde hace décadas. Recuerdo yo, esto empezó en la década 70. Hoy el municipio tiene a su cargo la seguridad, el tránsito, la educación, con varios centros educativos ejemplares, la salud inclusive, aunque un poquito disminuida, porque no sé de cuándo acá los socialistas abolieron el patronato municipal San José. Pero bueno, en definitiva, casi todas las obligaciones estatales grandes se han transferido en Quito al gobierno local. Es como tú dices, Roberto. Tú recordarás, Marcelo, tú fuiste asesor institucional del municipio de Quito en esa todavía recordada administración de Rodrigo Paz. En 1988, cuando Rodrigo Paz asume la alcaldía de Quito, asume la coordinación de todo lo que tenía que desarrollarse en la ciudad, no era una obligación municipal el tema del transporte, el tránsito y la movilidad. Sin embargo, Rodrigo Paz da el primer paso y empieza a crear una empresa, a crear una estructura que permitía ir en ayuda de los ciudadanos que tenían imposibilidades de llegar a sus puestos de trabajo o retornar a sus hogares. Se empieza a crear una empresa de transporte de pasajeros con bastante éxito que luego finalmente permitió que el gobierno nacional entienda que es una responsabilidad municipal y transfiere la responsabilidad no solo al municipio de Quito, sino a todos los municipios del país. Pero claro, lamentablemente les transfiere la responsabilidad, pero no necesariamente los recursos como para solucionar el problema. Esas son algunas de las competencias que los municipios poco a poco han ido adoptando. Ahora, a mí me preocupa enormemente, Marcelo, el hecho de que hoy el 70% de los habitantes del Ecuador habitan en las ciudades del país. Ese 70% no tiene una respuesta ni de los alcaldes y peor todavía del gobierno nacional. Por eso es que yo creo que es papel fundamental del presidente de la República
trabajar conjuntamente con los alcaldes, independientemente del partido político al que éste se pertenezca, pero tiene que acudir en ayuda de los alcaldes para solucionar problemas vitales para la ciudad, como son la movilidad, como es la seguridad y como es la generación de empleo. Es exactamente como dices. A mí me sorprende y me irrita también el hecho de que el gobierno de este anodino, de este que no entiende nada de nada, de esta especie de vegetante, porque se ha pasado 4 años con la inactividad y la pasividad inerte de un molusco, este Moreno, sí tenga oídos y tenga atención, por ejemplo, para priorizar el pago a los tenedores de los bonos, un pago millonario en la renegociación de la deuda, y no tenga el dinero que no es ninguna dádiva, como tú bien dices, sino una obligación legal de atender a los gobiernos locales y a los municipios. Toda mi solidaridad para los alcaldes, los municipios, la Asociación Municipal Ecuatoriana y para el alcalde de Quito también, que en este caso tiene toda la razón de reclamar. Beto, en el tema urbano quiero pasar contigo a algo que me ha estado sorprendiendo últimamente. La empresa pública municipal de agua potable y saneamiento, la EPMAPS, ejemplar en el mundo, galardonada a nivel internacional, autónoma, que no necesita del aval del municipio ni del Estado para tener crédito internacional, pues siempre estuvo en manos de gente técnica muy responsable. Ayer anoche, el municipio de Quito y el alcalde Yunda, pues dieron un paso importante rectificando. Echaron afuera al peor de los gerentes que haya podido caer en empresa de agua potable, un tal Luis Medina, un sindicalista. Con respeto a los sindicalistas, pero que me den la dirección de este Medina para contratarlo como plomero gaspitero, que me hacen falta aquí en la casa. Hoy ha sido reemplazado por el doctor Juan Pablo Espinosa, máster en Dirección Estratégica y Gestión a nivel de la Universidad San Carlos de Madrid, especialista superior en Planificación Estratégica Urbana del Centro Iberoamericano de Planificación en España, doctor en Leyes por la Andina, un hombre que ya fue el director de control logístico del agua potable. Me complace esto y por favor, señor alcalde, nunca más el consejo o la administración municipal pongan en manos de un, comillas, cualquiera, como este Medina, ¿no es cierto?, la suerte de una empresa del prestigio del agua potable. Roberto. Gracias, Marcelo. Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión profunda, Marcelo. Y es que el problema inicia cuando por irresponsabilidad los ciudadanos se candidatizan a una posición a la que posiblemente no están preparados. En ese proceso de campaña política, Marcelo, no se toman el tiempo para preguntarse, al menos por 5 minutos, bueno, ¿y qué pasa si es que gano? Resulta que candidatos que no estaban preparados finalmente ganan las elecciones y ahí viene el principal problema. No tienen un equipo, no tienen una estructura, no tienen un ejército de gente preparada que vaya y ayude a solucionar los problemas. En el caso concreto de la empresa de agua potable, Marcelo, es casi imposible ser un mal gerente, casi imposible diría yo, porque es una empresa tan bien estructurada que puede inclusive caminar con o sin gerente. Tienen una planificación estratégica que permite saber exactamente de aquí a 50 años qué es lo que hay que hacer para dotar a la ciudad de Quito de infraestructura básica en materia de agua potable y alcantarizado. A esto me refiero, Roberto, cuando te digo que me congratulo con el nombramiento anoche por parte del Consejo de Juan Pablo Espinosa, porque él se desempeñó durante años como director estratégico y de gestión logística justamente del agua potable. Él ha sido anoche nombrado pues gerente general de la empresa. ¿Cómo no me va a complacer? Y asimismo me complace el haber quitado del espacio de esa función a un limitado como este Medina, ¿no? Yo tengo que reconocer, Marcelo, la empresa de agua potable de Quito, y voy a reconocer
y poner casi como ejemplo a dos personas que manejaron la empresa como gerentes. Patricio Rivadeneira, el uno, afiliado y militante de la Democracia Popular, y Juan Neira, el otro, más bien afiliado y militante de la Izquierda Democrática. Fíjate que a pesar de ser de dos partidos políticos, a los dos reconozco el mismo talento, la misma capacidad, el mismo compromiso y básicamente la honestidad que les motivó a ellos para administrar una empresa que, como tú dices, Marcelo, es reconocida en el mundo. La empresa municipal de agua potable no requiere ni siquiera el aval municipal para ser objeto de o sujeto de créditos internacionales a través de organismos como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. La empresa de agua potable es una empresa estructurada, tiene una escuela de formación, tiene ingenieros y técnicos preparados que se conocen de memoria a la ciudad y que casi ni siquiera requieren los mapas para saber en dónde están las tuberías, dónde están las llaves de paso. Conocen exactamente. La empresa municipal de agua potable ha sido un ejemplo. Yo quisiera, Marcelo, que algún día podamos decir lo mismo de otras empresas municipales que en cambio es así, están debiéndonos y de largo, Marcelo. Me refiero, por ejemplo, a la empresa de obras públicas, por ejemplo, a la empresa de pasajeros o a la empresa de rastro. Son empresas que están manejadas por la mano del diablo, que no tienen administración, que no tienen planificación y que ni siquiera son sujetos de fiscalización por parte del Consejo Municipal. Ahora, Marcelo, estamos hablando del municipio de Quito, estamos hablando de los problemas urbanos, pero también estamos hablando del compromiso que tiene que asumir el presidente de la República para colaborar con los alcaldes del país y ayudar a solucionar los problemas urbanos, porque ahí está el 70% de sus habitantes, el 70% de sus contribuyentes. Frente a eso, Marcelo, hay dos alternativas. O se elige un estadista que entienda su responsabilidad y su rol frente a la ciudad, o se elige a un populista que más bien prefiere mantener a un barrio urbano marginal carente de infraestructura básica, porque ese sí es el caldo de cultivo para poder seguir politiqueando o haciendo campañas como las que se está haciendo, ofreciendo cosas que son absolutamente irreales y además innecesarias. Tú debes recordar, Roberto Chediá, porque conjuntamente tú y quien habla, fuimos parte del pilar aquel en la alcaldía de Rodrigo Paz, donde se reivindicaron 350 barrios urbanos marginales que no tenían agua potable, alcantarillado, no tenían aceras, bordillos, no tenían conexiones domiciliarias, no tenían red telefónica, no tenían luz, no tenían nada. 350 barrios fueron integrados, ¿no es cierto?, al urbanismo moderno entre el 88 y el 92. Eso debes recordar tú. No hay cómo olvidarlos, hay que priorizarlos. Pero pensar que ese sector, que son sectores demográficos de minoría, son o pueden ser utilizados electoralmente a través de radioemisoras, dándoles cabida para que llamen y se quejan, es una equivocación garrafal. Quito y las ciudades del país están integradas por una gran mayoría de clase medianos, de pequeños burgueses, la clase media productiva, próspera. Esos no son, esa clase media no es urbano marginal. Allá debe también la alcaldía, los municipios atender con prioridad y establecer líneas de comunicación a través de la televisión y de la radio. ¿Sabes de lo que estoy hablando, Roberto? Conocemos perfectamente la realidad de la ciudad de Quito, Marcelo, pero claro, Quito tiene coberturas en agua potable, en alcantarillado, en vialidad, coberturas muy altas, un porcentaje de servicio muy, muy alto, pero no así el resto de ciudades del país, Marcelo. Para que Guayaquil llegue a los estándares que tiene la ciudad de Quito, necesitaría que Jaime Nebot sea alcalde 30 años más. Quito tiene el 99% de cobertura en materia de agua potable y bordea el 95% en alcantarillado. Esos son porcentajes muy, muy altos que dan y garantizan una calidad de vida superior al habitante de la ciudad de Quito. Y no es por centralismo, Marcelo, no es porque el municipio de Quito perciba más recursos económicos que otros municipios por la cercanía que tiene entre el Palacio Municipal y Carondelet. No, no es por eso, es porque tradicionalmente la ciudad de Quito ha tenido buenos alcaldes a excepción
de algunas equivocaciones que el pueblo ha tenido cuando elige alcaldes, no con el 50% de su electorado, sino con apenas el 20%. Esos alcaldes que llegan con el 20% por un lado, y que llegan además sin equipo, que tienen que sacar un aviso clasificado en la prensa para pedir que ciudadanos se inscriban para nombrarles gerentes o directores, esos son los municipios que no deben volver. Asimismo, a nivel nacional, Marcelo, hay candidatos que inscriben su candidatura y no se han preguntado qué van a hacer en caso de que ganen, porque no tienen equipo. Los ciudadanos debemos exigir a los candidatos, exigirles saber cuáles son los 11 jugadores que van a saltar a la cancha y que van a trabajar conjuntamente con su director técnico, es decir, con su gerente o su presidente, y saber que ellos son los que van a poder salvar este partido que hoy por hoy lo tenemos perdido. Ya hace 30 años o más, el municipio de Quito advirtió, tú y quien habla somos testigos de esa advertencia, de que el principal problema venidero para la capital de la República iba a ser la movilidad, el transporte colectivo, ¿no es cierto? Y el flujo peatonal, vehicular, transporte pesado, transporte de pasajeros. Eso es lo que en este momento hace crisis y crisis profunda. Al nivel, Roberto Chediak, tú eres un urbanista, de que ni siquiera la gran oferta que parece que está diferida para las calendas griegas del metro de Quito se ha podido cumplir, pues. Esa empresa de pasajeros, como tú bien anotas, y otras que tienen que ver con la movilidad, están, el señor alcalde Yunda vino sin equipo, eso es verdad, pero andan manejadas por la mano del diablo, perdóname la metáfora brusca, por las patas de los caballos. Eso tiene 2 años más Jorge Yunda, mi buen amigo. Tiene tiempo a rectificar, está a tiempo, pero tiene que cambiar la estructura funcional. Parece, Marcelo, que la compañía constructora Acciona debe haber sido la empresa contratada para la construcción de la Basílica de la ciudad de Quito. Digo esto porque aparentemente la construcción del metro va a también tomar 100 años, que es lo que ha tomado la Basílica, para que finalmente los feligreses puedan hacer uso de esas instalaciones. El metro de Quito, Marcelo, debió haber entrado en operación ya hace 2 años, pero hay una incapacidad absoluta y mucho me preocupa a mí que una vez que entre a operación el metro no solucione ningún problema de la ciudad. Y digo ninguno, ¿por qué? Marcelo, cuando la administración de Rodrigo Paz se planificó el trole como una obra que tenía que servir por 20 años, eso significó que 900 buses tengan que salir de la 10 de agosto para rediseñar nuevas rutas y frecuencias para permitir que el trole circule por la 10 de agosto. Yo no he visto que los 3.000 buses que en este momento hacen el servicio de transporte urbano dentro de la ciudad hayan sido reubicados, hayan sido rediseñadas las rutas y peor las frecuencias. No se está tomando ningún tipo de decisión. Quito debe avanzar hacia la municipalización del transporte como es en cualquier ciudad del mundo. No es posible, Marcelo, que en Quito existan 3.000 cooperativas de transporte, cada una integrada por un bus. Es decir, cada dueño de bus es su propio gerente, su propio administrador y hace lo que quiera. El transporte público urbano tiene que ser municipalizado y la única forma es trabajar entre el gobierno nacional y el municipio de Quito para ir hacia un sistema moderno, un sistema de buses eléctricos, un sistema que sea barato, que sea confiable y que sea ecológicamente amigable con el medio ambiente. Eso no lo pueden hacer los propietarios de los buses, que hoy por hoy lo único que persiguen es el centavo que ganan una vez que corretean por las avenidas de la ciudad. Roberto, me interrumpo un momentito porque quiero comunicarme con mi gran amigo y un técnico muy confiable, que es Alvarito Guzñay, para indicar que el letrero que te identifica debería decir Roberto Chediak y no Naín Isaac Boven García. Por favor, mi querido Álvaro, rectifique eso. El personaje que tengo en este momento se llama Roberto Chediak, no es Isaac Boven García. Roberto, vuelvo contigo, regreso contigo. Me invitas a pisar campo minado y tú también entras en ese peligro. Estamos en manos de desde hace tiempo sin solución de continuidad,
sin solución de continuidad, en manos de la mafia o de las mafias de los transportistas. Son intocables, son un Estado más poderoso que el Estado ecuatoriano, más poderoso que todos los municipios. Ninguno, Correa, que pudo hacerlo, este saqueador sinvergüenza, cobarde, no pudo, con todo el poder que tenía, ponerle en su sitio a los transportistas. Y eso es financiando, diseñando transporte alternativo, que puede ser mezclado, ¿no es cierto?, con el poder del Estado y el funcionamiento de la empresa privada. Pero has tocado el tema de las mafias de los transportistas, Roberto, y ese tema quisiera que merezca algún criterio tuyo. Gracias, Marcelo. Este es un problema muy, muy complicado en la ciudad de Quito, pero sin llegar a pensar que se trata de fáciles soluciones, y yo creo que tiene, en primer lugar, demanda de una voluntad política, tanto del alcalde como de su consejo, pero siempre alimentado por una información de carácter técnico que tiene que nacer desde la empresa de pasajeros. En este momento, Marcelo, a la empresa de pasajeros le representa una pérdida de 50 millones de dólares al año. ¿Y por qué? Porque resulta que la empresa de pasajeros contrata a estos buses que se llaman alimentadores y que son los que se encargan de transportar pasajeros desde los barrios hasta las estaciones. Esos buses, Marcelo, están cobrando entre 8 y 10 mil dólares mensuales. Al final del año, esto representa una carga de 30 millones de dólares al año. 30 millones de dólares al año, Marcelo, permite que el municipio pueda tener su propia flota de buses eléctricos que transporten a la gente en forma fácil, barata y segura. ¿Por qué no lo hacen? Por temor posiblemente, Marcelo, sí, pero también por compromisos que tiene la municipalidad con estos dueños de estas unidades. Cuando el señor alcalde le nombra como su asesor personal a uno de los herederos del transporte de Quito, entonces ahí encontrarás la respuesta del por qué no se solucionan los problemas. Así es. Y tengo entendido que el hijo de este transportista, parte de ese conciliábulo venenoso que ha traumado la movilidad en Quito, el hijo es o era el gerente del metro. No sé si sepas de esto. Así es, Marcelo. Ahora, mientras que en el mundo la tendencia es a que el municipio asuma la responsabilidad del transporte de pasajeros, en la ciudad de Quito lo que se pretende es hacerle quebrar a la empresa de pasajeros, hacerle quebrar a la ruta del trole que circula por la 10 de agosto, la ecovía que va por la 6 de diciembre y la metrovía que va por la avenida de la Prensa y América. ¿Y por qué digo quebrar? Porque evidentemente una vez quebrada tendrán que vender a precio de gallina robada estas rutas y frecuencias para que sea la empresa privada nuevamente la que asuma la responsabilidad y el manejo de este enorme negocio, Marcelo. Eso no podemos permitir. Hay que municipalizar el transporte, y no solo en los corredores importantes de la ciudad, sino también con todos los circuitos y frecuencias que son las que alimentan las estaciones, las paradas del trole, de la ecovía, de la metrovía y ahora también del metro de la ciudad.